Bueno, continuamos con la sesión de esta tarde y vamos a comenzar con esta diálogo mesa de debate que vamos a abrir. Bueno, voy a intentar presentar desde orden, desde el lateral de la mesa está Esther Martín, conservadora y paleontóloga del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. A continuación tenemos a María Eugenia Arocena, geógrafa y profesora de la Universidad de La Laguna. Y Taisa Abreu, de ProRed, Sociedad Cooperativa. Tenemos a Javier Soler, de Cultania, y a Nuria Álvarez Rodríguez, ellos tres últimos, si no me equivoco, arqueólogos o arqueólogas. Pues nada, yo lanzaría una pregunta directamente con el tema de debate que se ha metido aquí, ¿no? Vale, un poco, ¿qué problemas actuales o futuros puede presentar este patrimonio que figura aquí, tanto el arqueológico, paleontológico o etnobotánico, dentro de Canarias? Sí, que me remito a lo que dijo José Carlos y lo puso tachado, así que yo no voy a hablar porque del patrimonio paleontológico. ¿Para qué? ¿No? Bueno, no, lo que comentó José Carlos, que inicialmente estaba en la ley del 2009, con la nueva ley de patrimonio cultural se decide, y con criterio, ¿vale? Que me enfada, pero con criterio se ha hecho, sacarlo del patrimonio cultural y pasarlo al patrimonio natural. Como tal, debería ser protegido por la legislación que corresponde al patrimonio natural, pero, como también lo adelantó él, todavía estamos en una especie de limbo, porque la disposición transitoria que lo marcaba pues no se ha llevado, no se ha ejecutado todavía desde el Gobierno de Canarias. Si bien en la nueva ley de biodiversidad y recursos naturales se recoge la figura de patrimonio paleontológico, incluido dentro de esos recursos naturales, y lo que se piensa hacer es una red de yacimientos paleontológicos. Con eso quedarían protegidos, en principio, bajo el paraguas de lo natural. Yo, la verdad, lo he dicho siempre y se lo he puesto de manifiesto también a la consejería, que crear más redes a veces es contraproducente, ¿no? Porque queremos poner todo demasiado ordenado y al final todo es burocracia. Y no llevamos a ningún lado, ¿no? Tendrás que pedir 30 permisos para entrar, y la vía más rápida es siempre atajar, ¿no? Y quitar de en medio lo que te estorba. Eso pasa, lo vimos con la charla de José Carlos, cómo se destruye. Es lo más rápido, lo más fácil, y lamentablemente es lo que está ocurriendo con el patrimonio paleontológico. Entonces, lo veo bien que se cree un inventario, una red de yacimientos, pero siempre y cuando no abunde en crear mucho más reglamentación al respecto, sino que dentro de lo que marca la red de espacios naturales, ahí ya se podría incluir, y quitamos de en medio tanto papeleo y tantas otras cuestiones. Pero de momento seguimos en ese limbo, ¿no? En ese limbo que no sabemos dónde estamos. Si estamos todavía bajo el paraguas de la legislación de patrimonio cultural hasta que se ejecute esa disposición transitoria, o bien ya pasamos a patrimonio natural. O sea que de momento un poquito regular, tirando a mal. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me presentó José Luis como geógrafa y profesora de la universidad. Yo ya estoy jubilada. Bueno, una profesora nunca se jubila. Bueno, pero académicamente no estoy ya en activo. Yo quería decir lo de geógrafa
y añadir que mi trayectoria académica investigadora ha sido en la geografía física, es decir, los geógrafos que estudian el medio natural. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Me voy con Esther a lo... Pero yo creo que de los epígrafes de tipos de patrimonio que aparecen ahí, yo creo que el que se refiere a mí es el etnobotánico. Pero yo no voy a hablar de etnobotánica. Yo les voy a contar y sobre todo lanzar una pregunta para la reflexión de una sociedad que está representada hoy por los que están presentes. Y es, durante muchos años hemos estado estudiando la laurisilva canaria, desde el punto de vista de la geografía física y del paisaje natural. Y llegado un momento nos encontrábamos con un techo que nos impedía seguir explicando lo que veíamos, la organización de los mosaicos del bosque, según unos factores de carácter natural. Y tuvimos que recurrir a explicaciones de carácter cultural. Esa necesidad y las hipótesis que planteábamos luego se fueron viendo refrendadas por encontrarnos toda una serie de construcciones dentro del área forestal actual que nos hablaban de un uso tradicional histórico. Esas construcciones iban desde muros de bancales, ocupados esos bancales hoy por el bosque, a presas, por ejemplo, en el Cedro, en Garajonay, una presa de agua en el arroyo del Cedro, a muchísimas carboneras, una red de atarjeas en el sur de Garajonay, bebederos de agua para cabras, los restos de una casa, de una cabaña en el barranco del Cedro también. Y espero, en cuanto a los tipos de construcción, espero no olvidarme muchas más. Pero además de eso, que nos está hablando de que el bosque de laurisilva, con todo el valor natural que tiene, que no le quiero restar ni un ápice, en nuestros trabajos nunca hemos querido hacerlo, tiene un patrimonio cultural añadido. Pero además de esos restos que se ven, que se pasea uno por los senderos y se los encuentra, hemos reconocido tipos de bosque relacionados con un aprovechamiento histórico. Desde las dehesas, que esas se mantienen bastante conservadas porque debajo es la típica estructura de bosque cerrada en el cielo y abierta en el suelo, como son todas las dehesas, para que entrara el ganado, pero que hubiera sombra, salen muy pocas cosas debajo. Hemos reconocido también la evolución del bosque cuando entra en unos campos abandonados. Incluso en una reserva natural integral como es el Pijaral hay una estructura de muros de antiguos bancales clarísima y además interesantísima. Pero lo que más a mí me preocupa más quizás son los paisajes del carboneo, sobre todo de las cumbres del macizo de Anaga, que esos se están perdiendo. Entonces mi pregunta es, aunque sea dentro de un medio hoy expuesto a una dinámica natural espontánea porque no se está aprovechando, con un elemento natural como característico del paisaje de ese territorio, ¿no se podría considerar como un bien cultural, un patrimonio cultural, no solo esos restos de construcciones en piedra seca, los que son construidos, y excavados los que son las carboneras y otras cosas, también los tipos de bosque que se derivan de esos oficios tradicionales, ¿no se podrían considerar también como bien cultural, como un patrimonio? Al final estoy hablando de etnografía, pero como ven, no de botánica. En un ambiente donde la botánica, el estudio de la botánica tiene un gran interés, pero no es etnobotánica. Bueno, yo no sé si soy la más adecuada para responder a esa pregunta, pero... Yo la pregunta la lanzo. Ah, bueno, porque me quedaste mirando. No, vale, yo empiezo. Vale, bueno, pues ella ha lanzado esa pregunta. Bueno, nosotros tenemos los tres ciertas dudas en cuanto a lo que íbamos a hablar aquí, porque no tenemos una temática muy definida. Bueno, los tres somos arqueólogos y arqueólogas, vamos a ser claros aquí, somos mayoría arqueólogas. Y bueno, yo solo voy a hacer un pequeño resumen, un poco lanzar un poco la visión que tenemos nosotros desde... creo que estamos de acuerdo, creo que Javier puede estar de acuerdo, somos los brazos ejecutores, los que estamos en campo, los que peleamos cada día con la administración, con la gente, con los expoliadores, con todo, digamos la primera barrera, ¿no? Solemos ser la primera barrera.
tanto a nivel de lo que es el trabajo de campo, el trabajo de gestión de campo, y también de la difusión. Bueno, nosotros somos una empresa que llevamos casi 10 años trabajando aquí, luego independientemente desarrollamos nuestro trabajo en distintas islas, pero sobre todo en Tenerife y en Lanzarote. Y yo quiero explicar un poco nuestra opinión o resumirla sobre lo que pasa en Tenerife. La mayor parte de las cosas de las que ha hablado José Carlos anteriormente estamos absolutamente de acuerdo, lo vemos, lo hablamos por correos, por teléfono, lo vemos cada día en campo. El primer agente de destrucción, la primera amenaza somos nosotros mismos. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro y a veces no solo por desconocimientos, porque todo el mundo quiere tener dentro de lo que es el patrimonio arqueológico pues un recuerdito guanche en su casa, bueno, pues, o para que se lo lleve otro, me lo llevo yo, lo mismo que pasa, ¿no?, con las actividades pesqueras. Encontramos primero eso, la mayor parte de los yacimientos están expoliados, revueltos, encontramos los restos, es muy difícil a veces establecer los contextos porque están muy deteriorados, no solo por el expolio, también la presión urbanística, la presión demográfica en las áreas que se pueden ocupar. Por otro lado, nos encontramos también, yo creo que a lo mejor Javier está de acuerdo también con eso, y no sé, Nuria, con la lentitud a veces en las actuaciones por parte de la administración. Cuando pasa algo es muy lento poner todos los mecanismos en marcha, y no digo por desinterés de la administración, muchas veces, la mayor parte de las veces es por escasos medios, y eso sí que... perdón, que vi una mano levantada, digo ya me callo. Entonces, bueno, nos encontramos muchas veces eso, la escasez de los medios y que se tarda muchísimo en tomar las acciones necesarias de conservación, de restauración, de intervención. Ahora, en los últimos años, sí notamos, digamos, una especie de boom, ¿no? Todo el mundo está interesado por el patrimonio y todo el mundo puede participar y todo el mundo puede opinar, y no es así, lo siento, y así que es una opinión personal. No todo el mundo puede opinar sobre la conservación del patrimonio y sobre lo que es patrimonio y lo que no, y quién debe actuar y quién no. Y bueno, ya después, digamos, en la parte más de difusión y a nivel empresarial, nosotros sí pensamos desde la empresa, y creo que la mayor parte de los compañeros pueden estar de acuerdo, aunque es peligroso, el tema de la difusión es muy importante, aunque se cierre un yacimiento, se balice, hay que hacer una labor previa, durante y posterior a ese tipo de actuaciones, porque si no, no funciona. Tenemos casos en los que estamos experimentando esos modelos de actuación, ¿no?, de difusión, a ver si funcionan. Y puedo decir que la mayor parte de los casos de los yacimientos en los que lo estamos probando está funcionando. También hay una colaboración activa por parte de la administración, de los ayuntamientos, de las entidades locales, incluso de la gente. Con la gente, cuando se le explica 1000 veces las cosas, porque no voy a decir que con una charla vale, porque no vale solo una vez, hay que ir muchas veces, hay que estar encima, hay que ser un poco altruista muchas veces. Creo que me estoy enrollando un poco porque tiro a hablar. Un poco altruista y vocacional, y yo entiendo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, pero es que si no, no va a funcionar. Primero tiene la gente que valorar su patrimonio, conocerlo bien y saber dónde está, qué es lo que está pisando, y después podemos hablar de otro tipo de actuaciones, ya sea centros de interpretación o lo que quieran hacer. Y luego, por último, que me parece súper importante también, es a nivel empresarial. Ya lo he dicho en otros foros, no podemos seguir trabajando a contratos menores, porque ya no solo porque no abarcas la totalidad del proyecto, es que no creas profesionales. Es imposible mantener y formar nuevos profesionales en patrimonio si no generamos recursos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos crear un empleo estable dentro de la empresa porque dependemos de contratos menores. Todo el mundo sabe lo que es un contrato menor, son 15.000 euros, y con eso tienes que hacer 1.000 millones de cosas. Antes eran 18, ahora son 15. Cada vez menos y cada vez más cosas. Entonces, si no creamos más recursos para el patrimonio, después lo gestionan de la forma que quieran, no vamos a conseguir ese relevo generacional que vemos desde las empresas desde hace un tiempo, que no se crean profesionales en distintos niveles. Si no hay eso, el patrimonio tiene
los años contados, ya no digo los siglos, porque no llegamos a los años. Y ya me callo y le paso la palabra a Javi, porque bueno. Bueno, yo obviamente suscribo absolutamente todo lo que ha comentado Taisa, y de hecho este último comentario con respecto al enfoque empresarial obviamente lo vemos todos los días, y no es porque sea una opinión para que sea políticamente correcta, ¿vale? Porque si no fuese políticamente correcto y mi futuro empresarial no dependiese de trabajar con la administración, las nóminas de todos nuestros empleados no dependiesen de esos contratos que tenemos con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo y con los ayuntamientos, y nuestra pan cotidiano no estuviese vinculado al 99% a los trabajos con la administración, si a mí me preguntase lo que acaba de preguntar José Luis sobre cuáles son las amenazas principales del patrimonio cultural, alguien que no fuese políticamente correcto diría que es la propia administración. Es decir, la administración que es incapaz de cumplir la ley, que es incapaz de desarrollar todos los protocolos que se impone a sí misma, toda esa administración que compartimenta las funciones y que realmente al final genera un encortesamiento del dinero que las empresas públicas ejecutamos. Yo diría, si no fuese políticamente correcto, que el principal factor que destruye el patrimonio cultural es la propia administración. Pero, como no estamos aquí para decir esas cosas, yo diré que obviamente los aspectos antrópicos y naturales, como bien han ido señalando, son los elementos fundamentales, y sobre todo la reflexión que ha hecho Taisa, que desde ese punto de vista comparto, porque con esta planificación y con la nueva materia prima que está saliendo de las universidades nos va a costar mucho resolver los problemas cotidianos que nos enfrentamos en la arqueología, en la gestión etnográfica, en el patrimonio cultural en general. Y se lo paso a Nuria. Buenas tardes. Como han dicho mis anteriores compañeros, estoy también de acuerdo con ellos. Yo no he tenido la suerte de escuchar las ponencias anteriores porque llegué hace un momentito, vengo de La Palma, y sobre todo cuando hablo de amenazas y problemáticas lo voy a enfocar sobre todo en esa isla. Yo voy a mencionar una serie de problemas que yo veo dentro de la arqueología en mi isla. Para empezar, uno ya lo nombró Taisa, y es el expolio, el afán de tener cada uno un pedacito de nuestra historia en su casa, sin tener en cuenta que cuando nosotros entramos dentro de un yacimiento y lo revolvemos, estamos arrancando hojas a ese libro, que son los arqueólogos los encargados de interpretar. Nosotros somos los encargados de dar voz a esos restos materiales que nos dejaron nuestros antepasados y que, bueno, que de alguna manera somos todos nosotros herederos de ellos, ¿no? Eso por un lado. Otro problema que yo veo que tiene la arqueología palmera viene desde lo más básico. Carece de cartas arqueológicas muchos municipios. Entonces, para poder proteger un patrimonio, primero hay que conocer el patrimonio que existe en ese lugar, sino cómo podemos proteger. Muchas veces se realizan obras en un lugar y se desconoce en sí el patrimonio que hay dentro de ese lugar. Y eso es un problema grave que yo veo también pues en la isla de La Palma. Y después otro problema que nos hemos encontrado recientemente es la propia erupción volcánica, un problema natural no controlable que ha arrasado con numerosas hectáreas. No solamente han sufrido las personas en sí, sino el patrimonio. Desconocemos el patrimonio que se ha perdido en ese perímetro que está ahora mismo desolado, tanto desde el punto de vista arqueológico, porque la carta arqueológica del Paso, Los Llanos y Tazacorte pues no estaba completa, y mucho menos desconocemos los bienes etnográficos que se han perdido, porque cartas etnográficas prácticamente no existen en la isla. Entonces, claro, ahí hay un desconocimiento bastante grande. Cuando se produjo la erupción volcánica, se crearon 2 equipos de trabajo un poco para poder entrar en la zona de exclusión e ir recolectando información de esos bienes que iban a ser destruidos. Claramente la mayoría de ellos etnográficos, no arqueológicos, porque ya las capas de ceniza pues habían sido sepultados todos sus bienes arqueológicos, por lo tanto no podíamos descubrir nuevos yacimientos porque era inviable. 2 equipos, uno financiado por la Dirección General de Patrimonio y otro por el Cabildo de La Palma, un equipo para teledetectar los bienes
que hay en ese entorno y otro equipo del campo para poder ir justamente identificar y documentar esos bienes etnográficos que hoy en día desaparecen. Entonces, bueno, hablo desde el punto de vista de amenazas en La Palma. Tenemos las amenazas humanas, antrópicas, pero también las naturales están jugando malapasadas en la isla de La Palma. Yo no tengo que intervenir en este diálogo, sino tengo que azuzarlo. Bueno, yo voy a hacer una consulta, ya que se ha hablado de arqueología, y esta sí que es una reflexión propia mía, que a lo mejor como arqueólogo me la podéis resolver, y es que a mí me sorprende, yo tengo que reconocer que no soy de aquí, de Canarias, ¿no? Aunque ya llevo muchísimos años aquí, pero siempre cuando se habla de arqueología hablamos de época prehispánica. No sé por qué no se están ya incluyendo en esos preceptos como arqueología todo lo que ha sucedido a posterior. Es decir, la ley de patrimonio ya empieza a hablar de los centros históricos y esos primigenios asentamientos hispanos, ¿no? Y eso creo que hay un escaso estudio al respecto. O sea, todo se centra en ese patrimonio arqueológico prehispano, ¿no? Cuando creo que hay otra, lo digo ya estoy hablando de tema empresarial y demás, ¿no? Hay otras ramas de la arqueología también vinculadas a la arqueología arquitectónica y demás que deberíamos de ir implementando tal vez dentro de toda la conservación del patrimonio a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Nos lanzo esta pregunta a ver si abrimos también. Hombre, obviamente se debe a que los propios redactores de la ley participan de ese imaginario colectivo de los canarios, y para todos los canarios arqueología es arqueología aborigen, nada más. Obviamente tampoco fueron conscientes de lo que estaban escribiendo, como bien nos leyó un artículo José Carlos, en el sentido de que consideran en la ley que todo aquello que se pueda trabajar o se le puede aplicar la metodología arqueológica necesita toda una serie de permisos, pero es que la metodología arqueológica tiene la facilidad y esa maravillosa aplicabilidad para estudiar cualquier tipo de contexto histórico. Por tanto, que si nosotros cogiésemos ese articulado de la ley, cualquier tipo de elemento patrimonial, sea de época aborigen, o sea histórica, o sea actual, o sea de ayer por la tarde, que se le aplique una metodología arqueológica, tendría que tener sus permisos preceptivos y estudiarse con una rigurosidad que no se está estudiando. Y en este caso, lo más palpable y sangrante, como bien nos ha dejado el profesor Tejera antes en su charla, es La Laguna. Tenemos una maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad, de pastiche. Es decir, tenemos unas maravillosas fachadas de casas impresionantes en sus diversas tipologías, pero de la que no sabemos absolutamente nada de lo que ocurría dentro de esas casas. Si ese imaginario colectivo de los canarios no hubiese asociado tan rápidamente arqueología, metodología arqueológica con periodo aborigen, obviamente habríamos tenido la suerte de intentar excavar cualquier edificio histórico como se hace en cualquier parte del territorio nacional o en cualquier lugar del mundo. Pero debido a que en ese imaginario colectivo está totalmente alejado la realidad histórica de la metodología arqueológica, tenemos una maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad de la que sabemos cuál es su trazado urbano, sabemos cuáles han ido siendo los cambios tipológicos que han tenido los inmuebles más relevantes, pero no tenemos ni idea de la vida cotidiana de esa gente que durante 20 siglos han estado, pues viviendo en este entorno o en esta propia ciudad. Así que realmente lo único que podemos intentar buscar como solución para evitar ese problema, que es una reflexión pertinente, es que los propios técnicos que aplican la legislación que tenemos consideren que cuando se reforme un edificio histórico de La Laguna tengan que entrar los arqueólogos. Sí. Bueno, yo con respecto a esa pregunta sí quiero decir que sí que es verdad que hasta hace algunos años pues el patrimonio arqueológico siempre, bueno, yo creo que hasta tiene que ver con la historia en sí de Canarias, entendiéndola desde el pasado aborigen hasta nuestros días. Somos conquistados
y conquistadores. Y ahí hay un punto de inflexión que yo creo que ya a lo mejor entro en otros temas que no corresponden aquí, entramos un poco en las mentalidades, ¿no? Parece que tuvimos un pasado glorioso, libre, que fue el pasado aborigen, nos conquistan y nos olvidamos. O sea, es todo lo que está posterior, pobreza, el patrimonio etnográfico ha sido el más defenestrado por nosotros mismos, por nosotros propios canarios. ¿A quién no le ha dicho a sus abuelos o sus bisabuelos que le daba vergüenza no llevar zapatos? O también José Carlos lo comentaba, los bancales. Es que son muchas cosas. Ahora nos estamos dando cuenta cuando ya hemos perdido mucha parte del patrimonio etnográfico y mucha parte del patrimonio inmaterial también. Pero bueno, es otro tema. Yo creo que esa concepción, y a lo mejor lo que te llama la atención, es también esa mentalidad más allá de ultraperiférica que tenemos nosotros intentando ser europeos, ¿no? Intentando ser de colonia. Entonces, bueno, sí que es verdad que en los últimos años se está cambiando y las empresas estamos también acompañando desde la medida que podemos, porque estamos hablando de la metodología arqueológica se puede aplicar en distintos periodos, pero también tenemos que aprender a aplicarla en esos periodos, porque hasta ahora aquí no se ha ensayado prácticamente nada, entonces cuesta muchísimo y sin relevos y sin nuevos profesionales es complicado. Pero bueno, fuera de eso, como ya tú hablabas de La Laguna y estamos en un municipio, bueno, patrimonio de la humanidad, a nosotros por la parte que nos compete, te suscribo también. Lo que has dicho, en el caso de La Laguna tenemos un escenario magnífico de casas, bueno, creo que en el cartel se puede ver, la podemos caminar, visitar, en distintos momentos del día la vemos cambiar, con lluvia, es maravillosa, yo vivo en el centro, también lo suscribo eso también, y bueno, pero no sabemos más nada. Tenemos un escenario fantástico de casas que tampoco tienen que ver con la historia real de la población que se asentaba aquí, no todos éramos señoriales, ni teníamos esas casas maravillosas, y tenemos hasta testimonios todavía de gente que vivía la laguna más rural, más etnográfica y que se desconoce. Incluso hay algunos bienes arreglados, restaurados y que están cerrados al público, y esa parte parece a veces que nos interesa. Nos interesan las casas, nos interesa que venga gente, y en otros foros hablábamos también ya problemáticas que tienen los centros históricos de despoblamiento. Queremos hacer actividades, yo vivo en La Laguna, en el centro, y todos los fines de semana hay actividades. Hay cosas, día familia, infancia, hay un montón de gente, pero cada vez vivimos menos. Entonces, ¿hacia dónde la estamos llevando? ¿Nos interesa realmente el origen de la ciudad? ¿Qué tipo de arqueología en distintos periodos queremos aplicar? ¿Se cumplen esas normativas de la UNESCO? No se están cumpliendo, yo creo que lo tenemos todo bastante claro. Nos gusta venir a La Laguna a caminar, a comer, a pasear, porque es llana y demás, pero ¿qué sabemos realmente de La Laguna? Le podemos preguntar a cualquier persona y no sabe lo que está viendo. No lo sé. Respecto a... Yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Y bueno, la arqueología histórica yo creo que progresivamente está calando cada vez un poquito más. Ya hay excavaciones realizadas en monumentos históricos. Bueno, nosotros en La Palma estábamos trabajando en el Castillete, el Castillo de Santa Catalina, eso es un monumento histórico. Creo que Antonio Tejera dijo que también en la cárcel de La Laguna había intenciones de realizar excavaciones arqueológicas. Es verdad que, bueno, que realmente cuando se habla de arqueología y excavaciones siempre está vinculado con el mundo aborigen, pero poco a poco va calando, ¿no? Y yo creo que es importante estudiar pues la historia también desde el punto de vista arqueológico. Hay algunos estudios realizados por la doctora Matilde Arnay, realizados en tumbas históricas en la Concepción de Santa Cruz y también en La Laguna, que ha permitido conocer la dieta de los habitantes del siglo XVI y 17 de esa zona, y es muy interesante. Te habla un poco de ese cambio entre el mundo aborigen y mundo ya europeo, por decir así, con palabras de este tipo. Entonces, bueno, poco a poco va calando un poquito más la arqueología histórica. Como comentáis, es que lo digo porque esa historia, ¿no? Como comentaba
María Eugenia, por ejemplo, el tema de los carboneras, ¿no? De todo ese paisaje, vamos a hablar así, que hemos cambiado por el uso y demás, es esa historia, ¿no? O sea, en nuestra cultura, es esa parte que parece que nos hemos olvidado desde el punto de vista de la arqueología también, ¿no? Y si quieres... A ver, en ese sentido quería indicar que las conclusiones de nuestros trabajos respecto a que ese bosque ha sido usado y que tiene la huella de esos usos, nosotros hablamos de paisajes heredados del carboneo, de la agricultura y de la ganadería. La arqueología también nos ha servido para corroborarlo. Con nosotros ha estado trabajando José Afonso, estudiando los fitolitos. Para que no lo sepa, son restos de minerales, o sea, minerales que son restos de materiales orgánicos ya transformados y que según la forma de esos restos de minerales nos permite ver qué plantas había en cada momento. Si vemos una sucesión en un perfil del suelo, ver cuáles eran las plantas que dominaban en cada momento. Y eso nos ha permitido reconstruir en algunos casos el bosque, la historia del bosque. Incluso se han encontrado restos hasta de una familia, de un género muy cercano, no se ha podido concretar, al trigo y al millo. Con lo cual está hablando de un uso agrícola en ese espacio. Es decir, la agricultura, la arqueología, en ese caso, nos ha servido también para la historia. Y yo no hablé antes de amenazas porque mientras no se tenga claro en la sociedad si eso es un patrimonio, no podemos considerar si está amenazado o no. Pero sí que está amenazado, en este caso, no tanto por el hombre directamente, de una manera material, pero sí por un tipo de gestión de esos espacios, porque todos son espacios protegidos, los que tienen Laurisilva, casi todos son espacios protegidos, y a pesar de que todos están en reservas de la biosfera, es decir, hombre y naturaleza, y biología, y biosfera, y hay varios parques rurales en las islas, Anaga, Teno, Frontera, parques naturales y parques nacionales como Garajonay, no se tiene en cuenta ese peso de la historia en el paisaje actual del bosque. Entonces, no se podría considerar que eso es un patrimonio cultural que se añade al patrimonio natural. Entonces la amenaza que veo es la de esa gestión que es siempre muy naturalista, muy ligada, mejor dicho, muy fundamentada en lo biológico, cosa que en un primer momento era normal, porque primero hay que saber lo que hay ahí. Ahí lo dejo. Ay, te lo iba a pasar a ti como si te tocara. No, lo que dice Maena tiene toda la razón. O sea, siempre separamos o intentamos estancar todos los patrimonios. Nosotros, junto con Cande de Rosario Adrián y Carmen Benito y José Juan Cano, que nos metió en este follón y según él está con COVID, ya veremos. Bueno, tendremos que comprobarlo. Hace unos años presentamos en un congreso de museos que se celebró, fue la primera edición en la Orotava, de los congresos organizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Y nos pusimos de acuerdo un geógrafo, dos arqueólogas y la que les habla, que no sé qué pintaba ahí, pero bueno, para hacer una visión integral de los diferentes patrimonios que se pueden ver en la costa noroeste del municipio de La Laguna. Y para nosotros significó mucho ese trabajo porque nos dimos cuenta de que todos podemos aportar algo, ¿no? Y no debemos, lo estaba diciendo creo que Javier o Itaiza antes, que tendemos a compartimentar las áreas del conocimiento. Y eso es algo que todos debemos ir cambiando el chip y debemos trabajar desde muchos ámbitos porque cada uno va a ir aportando lo que conoce, lo que mejor conoce. Yo he tenido la suerte de colaborar con las dos compañeras de arqueología y con otras compañeras que ahora se encuentran en Lobo, en el yacimiento romano de Lobo. Y la verdad es que te das cuenta de cómo integrando las diferentes disciplinas vas a reconstruir una historia que nunca te habías imaginado, ¿no? Y lo que estaba Maena diciendo ahora,
por ejemplo, a través de los fitolitos, ir reconstruyendo cómo era el bosque anterior y cómo hemos llegado hasta ahora, sepultando de la forma natural, digamos que es la naturaleza la que se está comiendo ese patrimonio que tú bien dices, porque damos prioridad a una cuestión y no a otra, ¿no? Quizás es que las administraciones competentes en esa conservación pues tengan en cuenta de que efectivamente existen unas estructuras, digamos así, históricas, y que no digo que vayan a entrar a matar raza en el Pijarán, ni mucho menos. No, eso no lo voy a decir, ni nadie lo pretende, ¿no? Pero sí recogerlas en los catálogos, en los inventarios y no dejarlas olvidadas en los tiempos, ¿no? Igual que se hace con el resto de patrimonio, en este caso arqueológico. Ahora vamos a... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que habría que hacer, aunque es un trabajo arduo y muy exhaustivo, es un inventario de los restos de construcciones. Pero después, que eso no se quede en el cajón de la administración, sino que de alguna manera, pues cuando se plantea un itinerario didáctico por no sé dónde, pues que haya igual que ponen en algunos itinerarios que hemos visto, un poste de esos de lectura que dice, ahí se encuentra el til es un árbol de la laurisilva de mayor diámetro que no. Pues igual que se pone eso, que ponga, esto es el resto de una carbonera y se usaba para esto y que se explique. Yo creo que es la única manera de darle valor a ese patrimonio de construcción, podríamos decir. Y con respecto a los tipos de bosques heredados, sobre todo los que todavía conservan algo, que son las dehesas y los de carboneo, no dejarlos, lo que voy a decir puede resultar una utopía, no dejarlos sometidos solo a una protección pasiva, sino a una conservación activa en determinados lugares, es decir, hacer una zonificación que permita la convivencia en el territorio de espacios donde el bosque siga evolucionando, porque también nos interesa conocer cómo es la evolución del bosque de una manera espontánea. Eso nos permite conocer mucho mejor el potencial ecológico, podríamos decir, del territorio y también el comportamiento del bosque. Pero sí, en determinados lugares, mantener algo de carboneo y además de paso se está favoreciendo que se mantenga un oficio y que se traspase en generaciones. O que se puedan meter las cabras en algunos sitios de Garajonay, donde hoy se ven perfectamente las dehesas. Son estrategias diferentes según de lo que hablemos, pero yo creo que no son tan difíciles. No se trata de plantar en las huertas abandonadas que vemos, porque habría que quitar el bosque y eso no lo vamos a hacer, como tú bien decías. Pero sí que se reconozca y que la gente sepa lo que fue ese territorio en otro momento, ¿no? Y lo que supuso para la población de otros momentos de la historia. Pero por favor, que no sea con un contrato menor. Sí, estaba huevo. Soy rápida para no... Es diálogo, no hay ningún problema. No, bueno, yo creo con lo que comentabas que sí que hay que integrar. Yo creo que la arqueología, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, la arqueología es multidisciplinar. O sea, nosotros no somos nada, o en algún momento en el pasado sí que trabajábamos cada uno por su cuenta. Ya llevamos muchos años trabajando en los equipos cuando hace falta el botánico, el geógrafo, el topógrafo, el que hace química. O sea, yo creo, para mi concepción de cuando yo empecé a estudiar historia ahora, jamás pensé que alguien de historia pudiese estudiar química. Entonces, bueno, trabajamos con distintas disciplinas porque nuestro objetivo es reconstruir, que estaremos cerca o no de lo que fue, pero bueno, acercarnos lo más posible con los mejores datos y demás. Yo creo que esa parte, para mi gusto, ya la hemos superado, ¿no? Un poco. Respecto a lo que comentas, de esa pequeña puesta en uso de ciertas actividades, es complicado porque no solo entra ya en juego lo que puede ser que no se va a plantar allí, puedes enseñar la actividad, pero los intereses de la población, económicos, en recursos, va por ahí.
No lo creo, ¿sabes? Bajo mi opinión. La gente hoy, sí, algunos tienen interés, hay un pequeño sector de volver a la tierra de ciertas actividades tradicionales, pero la conservación se ve bien cuando, o por lo menos como lo estoy viendo yo ahora, cuando la vas a visitar, cuando vas a conocer algo del pasado o de hace 30 años, pero trabajar algo en eso es complicado. De todas maneras, no sé si te he entendido bien un poco. Yo lo que planteo, perdón, no es que se vuelva a trabajar las parcelas agrícolas del interior del bosque, no. Que tampoco se haga de una manera intensiva el pastoreo que pueda haber o el carboneo, que tampoco sea un parque temático, sino que pueda dar algunos recursos que para la propia población local pueda atar a alguna gente a su lugar. Es cierto que lo primero que hay que hacer, un trabajo sociológico interesantísimo, que es trabajar con la población local a ver hasta qué punto les interesa esto. Es decir, hay muchas cosas implicadas, pero que el objetivo que yo pienso al que se habría que tender es a tener en cuenta que eso está ahí también y que lo estamos perdiendo. Los tejares de carboneo están siendo ya empezando a ser superados por árboles más altos. Y lo curioso es que el carboneo mantenía los matorrales de tejo. Yo cuento una anécdota brevemente y fuimos una vez con un carbonero al Pijaral, justamente. Se bajó del coche y miró para el lado izquierdo de la carretera, que era un matorral de tejo, monoespecífico prácticamente. El tejo es la especie más rentable para hacer el carbón vegetal. Y dice, eso todavía está bueno. Y mira al otro lado de la carretera, que era una hondonada con un bosque precioso, y dice, eso ya está perdido. Para mí fue, porque yo iba con la mentalidad naturalista y ecologista de lo bueno es el bosque, eso está degradado, que era la palabra que utilizábamos. Y en aquel momento yo comprendí que el bosque no era solo un elemento natural bonito, vivo, sino que detrás había habido durante siglos una población viviendo de él. Y que eso es algo que no debemos perder de vista. Entonces no es, por eso digo, puede sonar utopía, no es vamos a plantar en las huertas, vamos a carbonear todo a la haga, no. Elegir los sectores idóneos para que haya algo, pues hay gente de la vega lagunera, de esas casas, que a lo mejor les interesa combustible para los asaderos que dicen en las palmas, sí. Pero no me sale el nombre. Las chuletadas. Y que eso pueda tener una cierta salida. Igual que en Tanana meten las cabras por los lomos de abajo, pues que las puedan subir al bosque a un determinado lugar, o que sirva de paso. Simplemente hay una dehesa pequeñita, funcional, en Teno Alto. Que la hemos visto, es un sitio de paso de las cabras, y lo hemos visto funcionar. Yo creo que también es conocer y querer hacerlo. En este punto yo invitaría al público asistente, en este caso, a que realice, si quiere, cualquier tipo de pregunta, no solamente a los que están aquí ahora mismo subidos a escena, sino a los que han expuesto anteriormente, cualquiera de los... no sé si hay alguna pregunta. Sí, por favor. Sí. Vale. Bueno, como he visto que nadie se animaba, yo también he venido solo, he llegado cuando estabais ya vosotros aquí. Y bueno, pues voy a intentar un poco dirigirme a todos porque me ha parecido muy interesante. Y como el interviniente ha sido políticamente correcto, yo voy a ser políticamente incorrecta. Me parece correcto. Yo trabajo en la administración de la Junta de Castilla y León y estoy acostumbrada a que lo fácil es que la administración sea el feo y el malo de la película. El bueno nunca es. Pero creo que es una visión demasiado simplista y por eso voy a ser políticamente incorrecta. Porque al final lo que está pasando con las consejerías de cultura, que son las que tienen que proteger el patrimonio, es que es la hermanita pobre porque nuestros señores políticos les interesa más bien un pepino.
Y es más, no solo eso, es también el reflejo de la sociedad y en la que los de patrimonio tenemos mucha responsabilidad. Porque después de más de 40 años hablando de patrimonio desde una posición paternalista, dejando fuera a la sociedad, hemos conseguido que a la sociedad no le interese. ¿Que eso es de expertos? ¿Que eso es tuyo? Cómetelo con patatas. Yo estoy acostumbrada a que se han restaurado edificios con millonadas, que a los 10 años está que yo he hecho un berenjenal porque nadie se dedica al mantenimiento, porque la sociedad dice que tú como administración lo has restaurado, ahí lo tienes. Eso por un lado. Y segundo, me voy para la parte naturalista. No puedo estar más de acuerdo. Yo vengo de Castilla y León, un territorio que se llama la España despoblada, pero alguien vive ahí, o sea, despoblada no está. Entonces, a mí el patrimonio de las ciudades no me preocupa especialmente. El que me preocupa es precisamente el patrimonio rural, que como son pocas personas y pocos votos, ahí están abandonados a su suerte. Y creo que el único futuro que tienen es que hablemos de patrimonio con mayúsculas y que aúne el natural y el cultural, porque además, bueno, a mí me toca hablar mañana, veremos las implicaciones que tiene incluso en la legislación de protección civil esa protección o al patrimonio natural o a algo que hay en el limbo. Gracias. Cualquiera de vosotras. Porque no sabemos quién contestar. O si estaban las... No, yo ya lo he cogido, ¿eh? Sí, yo ya lo cogí. Vale, Javier. Y no lo voy a saltar todavía. Después va Sí, correcto, estoy de acuerdo. Sí, el problema práctico es a lo que yo voy. ¿Por qué? Porque cuando yo me refiero a que es la propia administración la en parte culpable de muchos de los problemas que tenemos en la gestión del patrimonio arqueológico, me estoy refiriendo aquí en concreto al arqueológico, porque según la legislación canaria, los que tienen la potestad absoluta para gestionar el patrimonio arqueológico de las Islas Canarias son la administración, ¿vale? Cuando eso ocurre y tú ves que el 90% de los presupuestos que tienen los distintos servicios de patrimonio histórico, algunos de ellos, y que a final de año todavía no se han gastado o que no se han invertido en ninguno de los proyectos que se le han ido enseñando a lo largo de los últimos 4 años, y te das cuenta de que hay una carencia bastante palpable de un proyecto o una línea rectora que durante 4 años diga a los técnicos qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, ahí tenemos un problema. Un problema de ese distanciamiento con la sociedad en la que se han ido generando nichos y en los que la población se ha mantenido alejada de la gestión cotidiana del patrimonio histórico y de los millones de euros que cuesta rehabilitar un inmueble. Yo me refiero a esos pequeños proyectitos que con contratos menores se van haciendo poquito a poco, poniendo sus piedrecitas para poder integrar a la población local en todos sus elementos que han ido perdiendo a lo largo de las décadas. Yo me pregunto que, hombre, algo tiene que estar saliendo mal cuando llevamos, por ejemplo, 15 años luchando por crear un parque arqueológico en el Barranco del Agua de Dios y seguimos sin él. O sea, la reflexión yo creo que tiene usted toda la razón de que no debe ser en ese sentido tan simplista. Pero, hombre, hay que mirarse un poco el ombligo porque a lo mejor gran parte de la situación que se ha generado es culpa nuestra, de los gestores. No solo estoy hablando de las administraciones, sino también de las propias empresas privadas y también de la sociedad. Y me callo. Pensé que iban a Sí, yo también. No. Que no. Hay más preguntas por aquí adelante. Después te devolvemos el turno.
más que una pregunta es una aclaración a Javier. Muy bien, porque gracias, lo estaba esperando. No quiero que se vayan de aquí con una visión equivocada con respecto a lo que son las autorizaciones arqueológicas y que solamente se dan desde el punto de vista del mundo aborigen. Porque también estamos llevando a cabo excavaciones en parte histórica. Nuria hizo una aclaración al respecto. ¿Soy yo? No. Hizo una aclaración al respecto con respecto a lo que se estaba haciendo en el Castillete, pero también hay una línea de excavación que es la de los ingenios azucareros, hay otra línea de excavación con el horno de brea, con las partes conventuales de origen de la transición de lo que es el mundo aborigen a la época de la conquista. Entonces creo que ahí hemos dado un paso. Y la ley sí te lo recoge. Nos habla. Otra cosa es que nosotros tengamos esa visión que siempre, y no solo nosotros, porque creo que mucha gente aquí que a lo mejor no son especialistas en la materia, cuando le hablan de arqueología, automáticamente referencia al mundo aborigen. Pero no es el caso. Entonces, yo eso sí lo quería dejar claro. Y las autorizaciones arqueológicas, cuando se piden tanto para si es un yacimiento aborigen como si es para un yacimiento post-conquista. Vale, siento no haber sido muy específico ahí. Yo me refería a los 30 años que tenemos de transferencia de las competencias al Gobierno de Canarias, a los cabildos, y desde el punto de vista de la investigación, la arqueología histórica es una cosita muy, muy pequeña, que es cierto que ahora mismo se está intentando cambiar. Ahí estamos de acuerdo. También tenemos la nueva ley, que antes lo comentaba, introduce la parte de la arqueología en edificaciones y se está haciendo, y tú lo has hecho, en seguimientos de intervenciones en inmuebles. O sea, eso sí lo quería dejar claro, que no es lo que habitualmente se hace y con la mayor asiduidad de lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero que se está haciendo y se puede hacer también. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre tendemos yo estoy de acuerdo también con lo que estaba diciendo Cristina, ¿no? De que la administración tiene parte de culpa, pero luego también tenemos que analizar otros ingredientes. Estamos haciendo bien las tareas de difusión, de divulgación, estamos llegando a quien queremos llegar. Nosotros hemos empezado ahora con un proyecto dentro de Enseña Patrimonio a trabajar ya no solo desde el ámbito educativo reglado, sino también con las asociaciones. Pues creo que soy yo. Sí, sí. Y la verdad que nos está dando unos resultados excelentes porque en el ámbito educativo reglado, sino que también trabajar con las asociaciones, porque ellas son los principios de ahí, creo que lo dejo claro, el tema de las carboneras, como precisamente las carboneras se estaba llevando a cabo un trabajo con la asociación. Y con ello, pues ver un poco el acercamiento del patrimonio cercano con ellos de ella, y ese proyecto pues ha salido adelante y se va a seguir trabajando en otro tipo de proyectos con las asociaciones que se está haciendo. Y que es una de las formas de acercarlo. Pero después también, y creo que esto se casi no puede ver, aparte de lo que son las administraciones, de los que tenemos la tarea de gestionar, ¿verdad? Creo que también hay otros elementos de amenazas con las que no contábamos y que hoy por hoy estamos haciendo más, y son las redes sociales. Y eso, por un lado, son muy buenas para divulgar y difundir, pero por otro lado, nos están haciendo que se produzcan esfuerzos y se muestran el patrimonio, y de hecho, cada 2 por 3 tenemos vídeos colgados en Banarias de agresiones al patrimonio, y que se graban para que las vean y que se identifican con las personas que lo están haciendo. Creo que eso también es una amenaza que hay que poner sobre la mesa y que quizás no lo hemos planteado porque no es la administración, no es una persona, sino que es un medio, ¿no?
Y que por un lado es esa doble cara, ¿no? Perdona, ¿tú crees que se tienen estrategias o herramientas legales para evitar eso? Porque viendo los precedentes que han ocurrido en Tenerife, al final se queda en nada, se diluye, tiene que venir medio ambiente para ponerte la denuncia. No, ya. Tiene un fundamento esencial y es la educación. Por mucho que exista una red social, si la población en Canarias está educada en que ve ese patrimonio económico natural que tiene su sociedad, por mucho que exista una red social, no va a haber una agresión al patrimonio. No estoy de acuerdo, lo que pasa es que lo que tiene que ver es que hay que seguir trabajando en todos los aspectos, ya no solo en la administración, sino en el empresariado y de todas las instituciones, en la educación y difusión del patrimonio. Ya, pero también somos conscientes, y tú lo sabes de primera mano, que tener proyectos de difusión divulgativa, educativos, durante varios años, desde un punto de vista empresarial, se te queda corto porque no puedes reproducir contratos, no puedes volver a hacer actividades, o sea, que al final tienes una serie de cortapisas que no te permite hacer estrategias globales de esa difusión. Entonces te tienes que empezar a inventarte historias para decir o hacer la misma ruta arqueológica, por ejemplo, pero llamarla de otra manera o vestirla con otro santo. O sea, realmente son una serie de cortapisas que impide que podamos hacer esa trayectoria a largo plazo educativa que es necesaria. De todas maneras, yo creo que la trayectoria nos va a costar unos años, porque lo mismo, como decía ella, que durante mucho tiempo se han preocupado de olvidar el patrimonio, las redes sociales llegan en medio en lo que estamos intentando difundir. Entonces van a tener que pasar muchas generaciones y con ello mucha pérdida de patrimonio de muchas clases, para que lleguemos, si es que llegamos a ese nivel de conocimiento, de respeto, de comportamiento cívico, porque ya no digamos de comportamiento sobre el patrimonio, hablamos de que no se tiran basuras en la calle, ¿sabes? Empezando por ahí. Entonces, nosotros hemos estado trabajando literalmente en yacimientos arqueológicos y dejarnos la basura allí. Entonces, eso no es la administración. Ojo con eso, la administración no va y te pone las bolsas de basura, la administración no va y tira la lavadora al barranco porque lo he hecho toda la vida. Es la gente antes porque se hacía así, ahora porque me da la gana y no va a pasar nada. Entonces, yo estoy ahí con lo que la compañera planteaba, pero sigo pensando también que nuestro propio comportamiento es el principal responsable de lo que pasa. La administración no responde, quizás con la rapidez que puede, pero no es la administración la que guarda a los perros de casa en las cuevas aborígenes, ¿sabes? Entonces, vale. Es una pregunta para Arantzazu. Con el tema de la ley del 2019 y hablando del tema de las redes sociales, que hay un vacío básicamente legal porque no hay nadie que te diga que castigue de alguna manera a toda esta gente que cuelga vídeos, a los despoliadores, a los que hay, porque los hay, que ya te enseñan la ruta guiada por dron y te lleva exactamente al sitio, que no se sabe ni si está catalogado, si no está catalogado, y que es un problema. Y perdona, a colación tuya, hay gente que no, que tiene su forma de pensar y cree que es su forma de pensar y que hay que enseñarlo de la manera que sea. Y es indiscutible, no le puedes ni discutir. De conjunto en un pueblo, hacer. Sí. José Carlos, yo creo que se debería de venir para acá. Sí. José Carlos, te dejo también la silla. Porque somos todos de la misma claro, porque vale. Bueno, la verdad es que no sabía muy bien cómo intervenir como representante, en este caso, de la unidad de patrimonio del Cabildo. Insisto que los cabildos tienen muchísimas competencias asumidas en materia de patrimonio, porque claro, cada intervención me iba surgiendo una idea y digo, bueno, voy a montar un potaje aquí que no va a haber quien lo entienda. Pero a mí me parece que la intervención de Cristina ha sido importante, ha sido como el estímulo que me faltaba.
Primero, lo que dijo de que las consejerías de cultura, en su caso, en las comunidades autónomas peninsulares o nuestra Dirección Insular de Patrimonio, de Dirección General de Patrimonio Cultural o nuestros servicios administrativos de cultura, de patrimonio, sin saber lo que pasa en otras islas, sí les puedo garantizar que el caso del Cabildo de Tenerife es realmente penoso. Es decir, y nosotros siempre utilizamos la comparación con nuestros queridos compañeros del área de medio ambiente. En el área de medio ambiente, cuya competencia se restringe a la mitad de la isla, es decir, a los espacios naturales, que son aproximadamente, no recuerdo si era el 48 o el 52% de la isla, tienen en estos momentos una plantilla de 50 y tantos agentes de medio ambiente. Nosotros tenemos 4. Tienen 63 técnicos, nosotros tenemos 9. Y nosotros nos encargamos del patrimonio histórico de toda la isla. Somos incapaces de hacer otra cosa que el trabajo diario. Es decir, el trabajo diario nos come. Nosotros tenemos una media aproximada de unos 10, 12 informes que realizar o procedimientos que tramitar todos los días. No somos capaces. No tenemos posibilidad de ampliar nuestras funciones y hacer un montón de cosas que nos gustaría que pudiéramos hacer, pero no tenemos capacidad. Es verdad cuando dice Javier que es culpa de la administración. Digo, claro, lo que pasa es que nosotros somos parte de la administración y cuando oyes eso te duele. Porque realmente a nosotros nos gustaría hacer muchísimas más cosas, pero somos incapaces de hacerlo. No tenemos posibilidad ninguna, salvo que empezaran a incrementarse el personal a nuestra disposición. Pero hay otra cosa que a mí también me gustaría señalar, que Cristina también señaló y que aquí se ha dejado caer. Cuando hablamos del patrimonio, y esto lo hago mío, no voy a meter ni siquiera a mis compañeros de unidad, lo hago mío. Yo creo que el patrimonio no interesa. Y lo digo precisamente hablando de las redes sociales. Cuando tú se monta un pollo en relación con asuntos patrimoniales, ya sea en negativo o sea en positivo, tú empiezas a ver quiénes son, ¿no? Vas identificando los que hablan, los que ponen el me gusta o lo que sea, o el que sube la foto o tal, y dice, son los mismos, siempre. No pasan de 300 personas. En esta isla viven 800.000 o por ahí. Es decir, realmente el patrimonio no interesa. Es más, la visión que la gente en general tiene de las unidades de patrimonio, los talibanes, los yihadistas, los inflexibles, y solo estoy usando las palabras suaves, los exabruptos y los insultos ya no. Y esa es la imagen que se tiene. ¿Por qué? Porque parece que siempre estamos fastidiando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que intentamos es, con nuestros criterios, que entiendo que después de 20 y tantos años trabajando, tenemos un criterio bastante formado a base de haber cometido un error detrás de otro, y nos hemos ido dando cuenta de esos errores y hemos ido corrigiendo. Digamos que nuestro objetivo principal es aunar el poder vivir como se tiene que vivir en el siglo XXII con una conservación del siglo XXI, con una conservación del patrimonio. Y realmente no somos capaces de llegar. Javier, en relación con los proyectos, ya le meto mano a todo, con el tema de los proyectos de difusión y los contratos menores. La ley de contratos no te deja hacer otra cosa. El problema es que tenemos una ley de contrato que lo que busca es igualdad de oportunidades para todo el mundo y no da más opciones. Estoy de acuerdo. Es más. Y no voy a decir que el Cabildo de Tenerife sea uno de esos. Yo creo que se está abusando del contrato menor. Vale, pero ¿cuántas licitaciones ha sacado el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife este año? Perfecto. Y yo ahí, en ese sentido, me la tengo que envainar lo que me estás diciendo. Está claro. Es decir, está muy mal. ¿Pero por qué? Porque somos 4 gatos. Yeah. No podemos afrontarlo. Entonces, porque además, el problema no es que la gente no crea en el patrimonio, es que la administración no cree en el patrimonio. No creen. Y yo, siendo mal pensado, y a lo mejor siendo impertinente, da incluso a veces la sensación que interesa que funcionen a medio gas. En la Dirección General de Patrimonio pasa lo mismo. Históricamente han tenido una escasez de personal que demuestra que también en el ámbito autonómico es una cuestión, secundaria, no se considera. Y tenemos un problema. Porque aquí todos los que estamos aquí estamos muy motivados con el tema del patrimonio, pero nosotros somos nada, una gota en el Pacífico. Entonces, pues es difícil y entonces oyes estas cosas, intentas ver las soluciones, ver lo que has podido hacer y demás, te das cuenta de que o la dinámica general cambia en la sociedad o nuestro trabajo no sirve para nada. Es más,
uno tiene la sensación, y lo digo de verdad, uno tiene la sensación de que nosotros estamos retrasando lo que inevitablemente va a pasar en esta isla al menos, que es que el patrimonio acabe convirtiéndose en un mero testimonio, elementos marginales, testimoniales, posiblemente los más significativos, nos quedamos con las iglesias, los palacios, los yacimientos mejores y tal, y el resto machuca y limpia. Entonces, bueno, pues comentarles y responder de esa manera, y a lo que comentaba Viviana, yo creo que lo de las redes sociales es imparable. No tenemos medios. Los pobres del otro día estaban en una charla, un agente de la Policía Canaria que está intentando montar una unidad de patrimonio con la Policía Canaria para echarnos una mano, que ha hecho algunas intervenciones en Gran Canaria. Son 3. El Seprona son 2 en cada área. 2 en el sur, 2 en el norte, y en Santa Cruz no sé si llegan a 3 o 4. Nosotros somos 4. No hay posibilidad. Es decir, empiezas a contar y dices... No, sí, está regulado. A ver, la ley no te regula específicamente como redes sociales, pero desde que tú veas un vídeo que se cuelga con una persona que además identifica, o si no se identifica, que le dé la cara, te denuncia y paga una sanción. De hecho, hemos actuado porque un caso de una persona que colgó, hizo un cuadro con pedacitos de cerámica y puso el nombre. Automáticamente llamamos al Seprona, se identificó, entregó el material y se sancionó. Tenemos un problema, y es que pensamos que las redes sociales solamente, o que los que dañan el patrimonio solamente son los de aquí. Y a esos sí les podemos quizás, pues buscar la manera de multarlos o sancionarlos. El problema es cuando son extranjeros. Se vuelven a su país y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y eso lo estamos viendo a diario. En la parte que me toca a mí, lamentablemente el patrimonio geológico, en Montaña Amarilla, en La Graciosa, está llena de graffiti. Y no son precisamente los gracioseros, ni los conejeros, o los canarios, o los españoles, que es peninsular, que se van a La Graciosa. Normalmente pues son turistas. Yo me he encontrado en el Barranco de los Encantados, pues, Chequia, 2022. Oye, quédate en tu país y haz eso en tu país, no lo vas a hacer, ¿vale? O el otro día en la Cueva del Viento, sin ir más lejos. Estando los compañeros trabajando, se encuentran con un grupo que entran, todos equipados, eso sí, igual, súper equipados, que somos eslovenos. Del servicio 112 esloveno. Y nosotros estamos preparados para entrar en cualquier sitio. ¿Perdón? No. O sea, aquí hay unas normas, están escritas en alemán, en inglés y en castellano, y debe ser que no saben leer, ¿no? Ni 112 ni nada. O sea, hasta ahí llegamos. Pues así continuamente. Y sobre todo con el turismo es un problema añadido. Y luego, José Carlos, tú estabas comentando, y tú sabes la situación en museos también, y quizás es el momento. Antes yo creo que no me supe expresar bien. Lo que yo daba a entender es que es necesario unir una gran palabra que sea patrimonio. Y da igual que sea natural, que sea arquitectónico o que sea arqueológico, da igual. Lo que tendríamos que intentar es dejar de compartimentar ese patrimonio y que tanto los agentes de medio natural, como la policía, como el Seprona, como los inspectores de patrimonio, supieran de todo. Es decir, pudieran ejercer sus funciones y su capacidad sancionadora en cualquier caso, porque si no estamos perdidos. Es verdad que medio ambiente tiene muchísimos más agentes y que patrimonio, pues eso, 4 gatos que no dan para más, los pobres, porque están todo el día, corre para acá y corre para allá. No puede ser. Esto tendremos que cambiar la política, y yo creo que es hora de que se empiece a crear ese cuerpo de, como lo quieras llamar, sancionadores del patrimonio.
en general. Guardián, vigilante, no lo sé, pero sí que tenemos que empezar a cambiar el chip porque ni uno ni otro por separado van a poder. José Carlos estaba levantando la mano por ahí. Claro, una cosa, estaban hablando de guardián. En uno de los grupos que estamos en investigación, con el Consejo Superior de Deportes, a nivel ministerio, fuimos a Valencia, fuimos a Puebla de Hinojosa, un sitio perdido ligado a la España profunda. Y ahí hay un señor que se dedica a hacer circuitos de bicicletas de descenso. Por ahí va a todos lados, monta. Y ha hecho, en un sitio de poblado, ha hecho un nicho de trabajo, ha controlado la velocidad y ha montado una cosa que se llama bike patrol, patrulla de bicicleta. Entonces, desde que ven una anomalía o un mal uso, los mismos ciclistas denuncian porque ellos quieren usar el monte. Aquí tenemos un campeón de España y ese campeón del mundo que sale en las redes continuamente y no pasa nada. Y se ha dicho que sí o no, pero bueno. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Por la policía que comentó José Carlos, hace años se dijo que iba a asumir o a colaborar con el Seprona en función de vigilancia del medio ambiente. Hace años. Y todavía un compañero preocupado de la policía para formar en el caso. Entonces es un problema de cultura. Y antes decía, José Carlos decía que no daban avión. Nosotros intentamos desde la universidad, los proyectos fin de carrera que toca patrimonio, a los chicos les decimos, vete abajo y pide un informe del edificio de un proyecto fin de carrera y pide un informe, que amablemente le hacen un informe sobre la viabilidad o no del proyecto. Y ya empezamos a meter el gusanito de que hay que pedir informes previos, a modo de ejemplo, que siempre me amenaza porque le mando trabajo y más trabajo, lo cumple y lo hace. A mí me gustaría contestar a lo que... El primer y último curso que se le dio a la gente de medio ambiente de Cabildo fue en 2002. Los agentes de medio ambiente están fríos porque vayamos a darle una formación no solo teórica, práctica, sobre el terreno, que aprendan a identificar lo que es un yacimiento, tipología de yacimiento, que sepan cuándo unas intervenciones están correctamente hechas o no, y que nos puedan... De manera. Sí. Yo te oigo y dice, es que tiene que haber una convivencia del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Es que muchas veces lo que nos pasa, muchísimas veces, es que el patrimonio cultural se convierte en un problema para el patrimonio natural según la lectura que se hace de terreno. Es decir, los principales que se ponen con pelo, cuando nosotros decimos que hay que hacer un estudio patrimonial cuando se va a hacer una clarea de monte porque hay que hacer una entresaca del pino radiato, es decir, del pino canario, el pino no natural, el pino canario, y que, lógicamente, cuando tú metes esos aparatos extraños como una especie de arañas que van sacando, extrayendo los árboles que quieres sacar, y cuando van abriendo senderos y van abriendo rutas, pues, lógicamente, te puedes cargar o puedes afectar a yacimientos patrimoniales que siguen en el ámbito. Bueno, pues, hay que ver cómo se ponen cuando nosotros planteamos que, oiga, contratar un estudio patrimonial, porque es que nosotros no lo podemos hacer. Ya nos gustaría poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente es que incluso es en la propia casa y es digamos, en los dos ámbitos, el natural y el cultural, en el que tendría que haber una cierta comprensión hacia el valor de lo que es cada uno de los dos mundos. Y eso creo que no existe. Yo creo que no existe. Yo creo que existe un déficit de formación. Es que no existe. Ese es el problema. Que tendríamos que empezar de base. O sea, nunca ha existido esa sinergia entre los dos. Pero ¿cómo la regla? Cuando no se cree en eso. Ya. Es una utopía lo que yo planteaba, ¿vale? Es una utopía. Pero que sí que deberíamos exigir, porque es verdad que nosotros quizás por proximidad, ¿no? Y porque yo comparto trabajo con arqueólogas, entonces sé más o menos lo que se hace en patrimonio, pero en los servicios de patrimonio. Pero es verdad que se desconoce y eso es una política que en todas las administraciones debería cambiarse. De conocer exactamente cuál es la función de cada uno y hasta dónde podemos realizar exactamente lo mismo, porque estamos todos implicados. Y respetar, por supuesto. Sí, claro. Lo mismo aquí contigo. Ya no preocupa
ya nos preocuparemos nosotros, por lo menos en el ámbito técnico, de cumplir con un condicionante que afecta a un elemento al que a nosotros nos resulta extraño, como puede ser una especie animal o vegetal, si se viene. Y yo creo que esa reciprocidad no existe. No existe. El patrimonio es un problema. El patrimonio en la isla de Tenerife es un problema. Bueno, todas las islas. Bueno, claro, yo no me atrevo a hablar de ninguna otra. Porque uno lo que va viendo por ahí es que el problema en todos lados. Y la administración, y como ciudadana, la palabra sanción, la sanción como decir patrimonio, y vas a ver la sanción, pues imagínense cómo podemos entrar en un equilibrio y un pensar. Pienso que la educación es fundamental, porque hay que cambiar ese pensamiento. Si no cambiamos el pensamiento de la sociedad, ni técnica, ni la administración, porque al final somos los que somos, y creo que hay que cambiar mucho el paradigma, porque yo misma, que antes a la primera hora de la mañana dije que me había comprado una casa totalmente en el casco histórico, patrimonio histórico, a lo mejor por todo lo que hablas con los vecinos, es un poco de miedo, es sanción, sin haber tocado nada, ni sin haber hecho nada, simplemente haberte enamorado en una casa, ver posibilidades. Y es triste, pero es una realidad. Y no he hablado sino con la gente que me rodea. Pues y para los miedos. Pues claro, el problema es que el Cabildo está mal, y yo solo puedo hablar, funciona otras entidades en la isla, pero solo puedo hablar de cómo funciona. Y nosotros lo que intentamos hacer, nosotros nunca hemos amenazado a nadie. Los expedientes sancionadores son habas contadas. Y lo que sí les digo es que nuestra principal función cuando alguien nos viene planteando una idea es nos sentamos y podemos empezar uno en esta pared y otro en el otro, pero nos vamos a encontrar en el pasillo seguro. Ese es nuestro objetivo. Y vamos a tener que empezar a ir cediendo. Eso lo tengo claro, pero entiéndanme, técnicos, administración y la sociedad, es decir, se fijan, no estamos, es decir, si queremos sacar adelante este proyecto de patrimonio de la humanidad o histórico, es que nos tendremos que poner de acuerdo todos, con el mismo fin y un cambio de realidad, porque si no es que esto es uno por un lado, otro por el otro, y la sociedad sigue. Somos los que vivimos dentro del campo, pues tampoco vamos a estar de acuerdo. Y como decía, si a nosotros si no hay la educación previa, yo soy maestra, previa, desde ya, como decía la compañera, desde ya y por mucho tiempo, para ir cambiando, esto va a ser hoy y mañana ya no, o sea que... Me pasa bien. Sí, por favor. A ver. Levanta la mano. Recalcar con respecto a administración y tal, pues decir que, bueno, pues se nota bastante el tema, tanto aquí como en el resto de España. Tanto aquí como en el resto de España, el tema de que no hay mucha cohesión entre diferentes administraciones, o que puedes notar que falta ese tipo de cohesión, que es de lo que hemos ido hablando también. Luego recalcar otra vez el tema de la educación. En plan, por mucho que sean, o sea, si tenemos proyectos que duran un año, pues que duran un año, pero con varios. Porque la educación es lo más importante que tenemos ahora para poder hacer un cambio en la mentalidad de la gente. En plan, nos estamos quejando de que la gente no valora el patrimonio, de que tal que, o sea, de que hacen barbaridades en esta isla. Nos quejamos de que aquí no estamos en una de las peores situaciones con respecto al patrimonio. Hay que recalcar un montón el tema de la educación. Por ejemplo, nosotros nos encargamos, o sea, ahora mismo como FEJAR nos estamos encargando de un poquito de eso. Entonces, estamos haciendo una ruta aterrizada o sea, una ruta de la temática con respecto a restos guanches que hubieron en Añaza, que no hemos visto absolutamente ni siquiera ninguna manera cerca de allí tampoco. Pero vamos, que recalcar que la educación es lo más importante en este tipo de casos, sobre todo si queremos un cambio en la población. Tenemos la última pregunta. Yo no sé si se me va a escuchar sin el micrófono, si no, no me importa. Pues que
aunque sí es cierto que a través de la educación podremos educar a la gente respecto a la importancia del patrimonio, lo único que tenemos a poder de las instituciones de patrimonio son los planes de prevención y los planes, sobre todo, de conservación preventiva de ese patrimonio. Entonces quería preguntar si hay algún protocolo que se está aplicando en cuanto haya cualquier tipo de yacimiento o de objeto, si hay algún protocolo que se aplique in situ en ese yacimiento u objeto para evitar que se siga deteriorando con el tiempo, ya sea por el hombre o por la naturaleza. No sé si contestaría José Carlos, porque a lo mejor voy a ser más clara. Tenemos vocación de bomberos. Y te explico. Vamos apagando fuego, porque antes lo decía José Carlos, y el personal que hay en cada administración es limitado. Entonces sí es verdad que en algunos casos contados podemos actuar previamente, pero hay otros donde llegamos in extremis. Y es lo que te comentaba de vocación de bomberos también, porque vamos a apagar fuego. No sé si José Carlos tiene otra visión diferente, pero no creo que varíe mucho con respecto. Yo lo entendería simplemente, el paso del tiempo ya de por sí es un factor de deterioro de cualquier objeto artístico o de cultural. Entonces, si en cualquier momento, en una salida de campo, se encuentra unas pintaderas en tu propia intervención mostraste unas rocas de un yacimiento que tenía, no me acuerdo que era sin pintaderas o algún tipo de simbología, de grabado, vale, desde que se ha encontrado eso, en esa roca hay alguna valla que evite que pase algo a un vigilante. Tenemos 5.000 yacimientos. No todos tienen la disponibilidad. Y posiblemente, además, una de las cosas que no pude comentarles antes, en el caso de la isla de Tenerife, las zonas prospectadas son probablemente las más alteradas. Si precisamente desde un punto de vista estratégico lo que hicimos es, vamos a actuar en aquellos sitios donde hay una previsión que pueda ser transformado por las carreteras, las urbanizaciones, urbanidad, todo eso, y vamos a dejar al margen los barrancos, las zonas de un relieve más complejo, donde posiblemente estén los yacimientos más interesantes y mejor conservados, pero que en principio se protegen por el sitio donde están, porque como no damos aviso, pues nos centramos primero. Cuando nosotros inventaríamos, nosotros agradecemos muchísimo cuando, y les voy a poner un caso que nos pasa con mucha frecuencia, de hecho pasó recientemente. Las cuevas funerarias. Nosotros tendremos inventariado en la isla de Tenerife aproximadamente unas 300, 400 cuevas funerarias que sabemos que son cuevas funerarias. Presuponemos que son aborígenes por la ubicación, por las características y porque hay restos humanos, a veces más, a veces menos, que dicen, vale, en principio estamos ante una cueva funeraria. ¿Qué ocurre cuando una persona paseando, y nosotros sabemos que están ahí? No podemos intervenir en todas las cuevas funerarias. ¿Qué hacemos? ¿Las excavamos todas? Excavamos todas las cuevas funerarias entre 2022 y 2025 y no dejamos para el futuro, cuando la tecnología arqueológica avance y nos pueda pueda proporcionarnos más información de ese yacimiento. No se puede, no podemos excavarlo, no podemos vallarlo todo, porque además el problema que hay es que normalmente este tipo de yacimientos están en los sitios más inhóspitos del mundo. La persona más cercana igual vive a 4 kilómetros. Entonces, poner una valla se convierte en un reclamo. Si tú no haces nada, igual escapamos, pero como pongas una valla y saquea. Y el ruin, desde que vea la valla y saquea. Y posiblemente incrementemos el peligro. Otras veces nos llaman y encontramos unos huesos. Digo, igual es una cueva funeraria que nosotros no tenemos fichada, pero igual es una que tenemos fichada, que la habíamos dejado ahí porque bueno, ahí se queda. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos los huesos? ¿Qué es lo que solemos hacer? Casi por imagen. Porque maldita la gracia que nos hace a nosotros hacer una recogida de huesos en superficie sin acometer una intervención arqueológica como Dios manda, que en todo caso es lo que habría que hacer. Recogemos los huesos visibles, no tocamos más para que los arqueólogos en el futuro puedan intervenir ahí y tengan la referencia, cuidado que hay 3 huesos que se llevaron al museo que están vinculados a esa. Pero insisto, lo hacemos por imagen. O sea, lo que nosotros haríamos sería dejarlo ahí y rezar para que no se lo lleven, porque no hay más solución. Yo no sé si la tecnología en el futuro te va a permitir meter una microcámara en cada yacimiento que esté conectado a una gran central que te permita tener una pantalla en vivo
y las 24 horas de la situación de cada uno de esos yacimientos. Pero con eso pasará dentro de un montón de años. Ahora mismo no tenemos otra forma. El problema es que gestionar el patrimonio arqueológico, por lo menos en nuestra isla, es dificilísimo. Es muy complicado. ¿Qué hacemos con esas cosas? Una estación de grabado, lo más que podemos hacer es ficharla. Igual, tenemos una estación de grabado y de cara a futuras intervenciones, cuidado, aquí tenemos un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo protegerla del expolio? A corto plazo, no hay manera. A medio y largo plazo, la educación. Pero lo digo, la educación será a largo plazo. Y siempre habrá, por eso en el tema de la difusión de los yacimientos, en el caso a nuestra unidad siempre se le ha tildado de ser excesivamente, incluso nos llamaron una vez algo así como ser una especie de sociedad secreta, que no queríamos divulgar el conocimiento, algo así, ¿no? Porque no éramos muy proclives a poner en uso un yacimiento si previamente no se habían adoptado todas las medidas de seguridad para ponerlo en uso, y que se pudiera hacer con garantía. Porque, entre otras cosas, los yacimientos están en propiedades privadas. ¿Cómo vamos a organizar visitas y vallar y demás? Tendríamos que contar o adquirir la propiedad de la administración o obtener el permiso del propietario. Pero que en cualquier caso es una labor compleja para la año y medio. Javier nombró el caso de la Centinela. Lo de la Centinela es posiblemente el yacimiento más, el centro de interpretación. No, Javier contó el de Tegueste, el de la Centinela más viejo, lleva 22 años. Es muchísimo más viejo. Llevamos 22 años intentando sacar un centro de interpretación en unas instalaciones que ya se han construidas, que son del Cabildo, que tienen un espacio libre en la planta baja y no salen. No hay manera. ¿Por qué? Primero, durante 14 años por desinterés político. No había el más mínimo interés por el tema arqueológico. Y cuando empezó a haber interés por el tema arqueológico, por la Centinela, llegamos a tener el proyecto museológico. Teníamos un proyecto museológico fantástico, es decir, centro de interpretación moderno, mucha tecnología, mucha interacción. La cosa pintaba que no era, incluso con la posibilidad de generar itinerarios utilizando los caminos públicos para visitar alguno. Cuando llegas a los pliegos del contrato de suministro, se vuelve a atascar. ¿Por qué? Porque claro, el contrato de suministro es un contrato en el que tiene que haber una persona que sepa de tecnología para decidir cuáles son las mejoras. Esto va dentro del procedimiento de contratación. ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuál es la puntuación? ¿Qué empresa, por llevar una tecnología LED o una... Y estoy diciendo disparate porque yo soy tecnopléjico, pero uno lleva tecnología LED o una pantalla de no sé cuántos píxeles y el otro lleva no sé cuántos megas. Dice, ¿quién decide eso? Y digo, nosotros en nuestro servicio no hay nadie que sepa de eso, por lo cual hay que... Se volvió a parar. Y se paró. Y ahora nos lo han quitado el servicio de patrimonio y se lo han pasado al servicio de carretera. Porque en vinculación con el museo, porque las instalaciones donde se ubicaría el centro de interpretación pertenecen a la ley de carretera y paisaje. El patrimonio se quedó fuera. Y así seguimos. Y no ha arrancado y no saldrá. ¿Por qué? Porque, insisto, el patrimonio no interesa. No hay un interés. No le ven qué posibilidades tiene eso. Lo vemos nosotros. Pero nosotros sí que somos una especie de sociedad secreta, cerrada, que nos gusta esto, pero no pasamos de 2000. Yo hago una reflexión. Las redes sociales han provocado la sociedad peculiar, por el patrimonio, o antes identificado a raíz de las redes sociales. Porque yo lo que veo es que lo que se está mostrando en las redes sociales está preocupando a la sociedad canaria. Se están creando asociaciones en defensa del patrimonio de diferentes índoles, y creo que lo que ha puesto en la pared las redes sociales es algo más positivo que negativo. Yo sé que es un problema para la administración, pero por el problema que hay ustedes en concreto en el Cabildo, que lo tienen personal. Pero yo creo que ha sido bueno en el sentido de que nos estamos dando cuenta de que estamos destruyendo el patrimonio. Y la gente se está organizando para proteger el patrimonio de su entorno. El otro día fui a la noche de la Granadilla, desconocía que se había formado una asociación y me sorprendió que fueron a la ruta. Entonces, yo que veo, no sé, todo lo contrario. Claro, el problema está ahí. Yo creo que el problema de la difusión libre. Sí, claro. La difusión libre es que si el patrimonio arqueológico lo conocen 1000 personas, con esa explosión en la difusión pasan a conocerlo 100.000. Claro, el número de expoliadores potenciales se incrementa.
porque se incrementan y habrá muchísima gente que creará asociaciones y nosotros estamos encantados que se creen y que colaboren con nosotros y que no nos vean como el enemigo, porque muchas veces el problema que tenemos es que las asociaciones dicen, no, pues claro, los viajes en Ciudad Patrimonio son de los que no dicen que no dejan hacer nada y de los otros lados de los otros carros dicen que estamos haciendo poco y entonces con el medio llevando un galletón detrás de otro. Bien, pero a la larga nosotros estamos percibiendo, sobre todo muchos yacimientos rupestres, en lo otro no lo tenemos controlado, que se están produciendo afecciones, graffiti, daños, rayones, cosas nuevas que antes no las veías. Y puede ser como consecuencia de eso. ¿Pero puede ser porque no existían las redes sociales? No, yo no he dicho la culpa de las redes sociales. Yo digo que estamos intentando. ¿Son más visibles ahora esos daños? ¿O se han aumentado los daños al patrimonio? No sé, nosotros que tenemos una buena base fotográfica desde el año 98, 99, el otro día hay una en el Barranco del Muerto, un bimbazo nuevo de la medida Barranco. Bueno, sí. Yo creo que con esta última intervención, José Carlos, yo quiero pensar que el patrimonio se importa. ¿Vale? Vale. Y esta mañana se estuvo hablando del turismo y la vinculación al patrimonio, y creo que dentro del modelo económico de Canarias partamos una lanza porque alguna vez se vaya cambiando y ese patrimonio sea nuestra punta de flecha o de lanza, como queramos verlo, ¿no? Bueno, con esto damos por cerrada esta sesión de tarde. Muchas gracias a todos y a todas, tanto los asistentes como los que han estado aquí en la mesa. Quisiera recordar que mañana por la mañana está la visita a los bienes arqueológicos y paleontológicos de la Costa de la Laguna para las personas que se han apuntado a ella. Recordar a los que estén online que no habrá actividad por la mañana y que se comenzará por la tarde a las 4:30. Así que nada, damos por cerrada esta sesión y muchas gracias a todos y a todas.